Y vamos ahora con el reportaje que les mostramos cada lunes. Nos hemos fijado en la realidad de Guinea Ecuatorial, porque en 2018 se cumplieron 50 años de la independencia de Guinea Ecuatorial de España, y algunas de las familias canarias que vivieron en el país en esa época se vieron obligadas a salir y dejar todo lo que tenían allí. Hoy vamos a analizar cómo está la situación de ese país de Guinea, también su pasado como colonia española. Vamos a hacerlo con un reportaje que ha elaborado María Herrera. Lo cierto, María, es que se desconoce mucho la historia y la actualidad del único país africano que mantiene el español como lengua oficial todavía, ¿verdad? Así es, buenos días Marta, buenos días Canarias. Guinea Ecuatorial es un país desconocido para muchos, sin apenas repercusión en España, pero lo cierto es que, como dices, mantiene el español como lengua oficial. Es la forma que tienen para comunicarse entre sus pueblos, aunque también utilizan dialectos. Fue colonia española hasta el 12 de octubre de 1968, cuando llegó la independencia. Su relación con Canarias surge desde el año 1700. Los barcos que partían desde la península dirección África paraban en el archipiélago, que también colaboraba con el abastecimiento de la población ecuatoguineana. Fue en ese momento cuando muchas familias canarias vieron la oportunidad de salir y encontrar en Guinea una vida mejor, dedicándose, entre otras cosas, a la explotación de fincas de café o cacao. Con la independencia, en 1968, llegó la inestabilidad al país y los españoles fueron expulsados. Hoy en día, Guinea Ecuatorial es un país que vive en una dictadura. Su principal fuente de riqueza es el petróleo, pero su población es pobre. Para que nos hagamos una idea, tiene una extensión similar a la de la Comunidad Autónoma de Galicia y cuenta con 1.200.000 habitantes. En este reportaje que hemos elaborado podemos ver un poco más y conocer un poco más sobre este país del centro de África, que hace 50 años perteneció a España. Hemos estado con una familia de Tenerife, la familia Martorell, que emigró a este país en busca de una vida mejor, pero que luego se vieron expulsados. Es solo un ejemplo de las muchas familias que emigraron a este país y que tiene una historia similar a la de la famosa película Palmeras en la nieve, que está basada en hechos reales. Lo vemos todo, Marta, si te parece, en el siguiente reportaje. El final del camino es tan solo el principio del viaje. Ese principio del viaje lo conoce bien la familia Martorell de Tenerife. Su historia podría ser la de la famosa película Palmeras en la nieve. Los Martorell emigraron a Guinea Ecuatorial. Fernando Martorell y Ana Dongo recuerdan a través de las fotos su pasado en Guinea antes y después de la independencia. Hasta el 68 estuvimos viviendo ahí, hasta que fue la independencia. Ya cuando empezó la independencia ya la cosa no se podía estar allí. Era un ataque hacia ellos. Mis suegros ya no podían estar. Entonces vinieron con mi hijo el mayor y la que le sigue. Y a los 6 meses mi marido empezó a arreglar los papeles y eso para poder venir nosotros. Ana Dongo es cuñada de Fernando. Él nació en Guinea en 1940 y también sus hermanos. Sus padres canarios se instalaron allí, donde tenían una finca de café y cacao. Nosotros teníamos allá pues alrededor de 200 trabajadores, porque era una finca muy grande. Pero claro, cuando vino la independencia, a todas estas personas las echaron fuera por peligro de que se hubiera un golpe de Estado. Mi padre estuvo allí de alcalde muchísimos años, así de alrededor de 20 años. Cuando se hizo la independencia se tuvo que venir aquí con 1000 pesetas en el bolsillo prestadas. La relación Canarias-Guinea Ecuatorial se fortalece durante la Guerra Civil. Los barcos que salían desde la península pasaban por el archipiélago, que servía como apoyo logístico. Los de Las Palmas se quedan, ponen cines, ponen estaciones de gasolinera, exportan y importan. Por ejemplo, en la isla de Santa Isabel se tomaba el agua de Firgas, se leía el diario de Las Palmas, había un par de sucursales de la Caja Insular de Las Palmas. Aquí en Tenerife había una firma comercial que es la Comercial Rosselló, que era un importante exportador e importador hacia Guinea y de Guinea. Que es muy importante económicamente la Guinea. Era muy rica en cacao, era muy rica en maderas muy caras para muebles, de los que se aprovechaban mucho los catalanes y los valencianos. Macías entra en paranoia, se queda sin dinero porque pensaba que una vez independiente de España tenía que seguir pagándole los gastos, ¿no? Y dice, mira, usted se acabó, ¿no? Entonces entra en demencia y empieza a atacar a los españoles. De hecho, maltrata a los funcionarios españoles y tienen que salir muchos huyendo. El
cárcel para que matasen a la gente. Yo no tengo nada que ver con esto. Empezó el caos, el desorden, la falta de gobierno que ha durado hasta hoy. Esta foto está sacada en el aeropuerto de Malabo, lo que entonces se llamaba Santa Isabel, en las vísperas de la independencia. Esta foto es del día 11 de octubre de 1968. Y estas son las autoridades guineanas que están esperando al señor Fraga, que iba en representación de Franco para los traspasos de poderes. Francisco El Abeme reside en Canarias desde hace más de 40 años. Durante su estancia en Guinea ejerció como político en la oposición. Lo que se conoce como libertad, democracia, en Guinea duró 4 meses, desde el 12 de octubre hasta el 5 de marzo de 69. Salgo de Guinea camino del exilio, porque si yo me hubiese quedado un solo día más, probablemente no estaría hoy aquí hablando con usted. ¿Cómo se encuentra el país en la actualidad? Lo sabe Nico Emba Bichan. Reside en Tenerife desde hace 7 años, pero viaja con asiduidad a Guinea Ecuatorial. Hay cosas que me preocupan mucho. Las lenguas maternas de los pueblos que forman Guinea Ecuatorial están desapareciendo a favor del español. Cuando yo estaba en primaria se nos castigaba si no hablábamos en español y hablábamos en nuestra lengua materna. La escuela nos prepara para ser buenos occidentales o simplemente para adorar lo occidental. No hay manera ahí de que podamos tener un país que esté orgulloso y que promueva sus propias culturas. Yo siempre digo a los jóvenes, el castellano no es una lengua que nos ha prestado España, no, es tan nuestra como puede ser de cualquier español. La necesitamos para que los 6 pueblos que vivimos en Guinea podamos entendernos. El guineano quiere ser independiente, el guineano quiere ser un ciudadano de su país, un país desarrollado, democrático. Yo no tendría ningún inconveniente en irme a Guinea, ninguna. Lo que ocurre es que ir para que le maten a uno, pues es de tonto, ¿no? Por eso prefiero estar en el exilio como estoy. Guinea Ecuatorial continúa viviendo en una dictadura. El cacao y el café dejaron de ser sus principales riquezas tras la independencia. En la actualidad es un país rico en petróleo, pero sus habitantes son pobres. Cuenta con otros recursos económicos como los bancos tuneros, el turismo o metales, pero no se explotan. La previsión es que las reservas que tienen de petróleo se agoten en 2035. Gracias a María Herrera hemos conocido un poco mejor ese pequeño país africano con esa lengua, con el español como lengua propia, como cualquier otro lugar hispanohablante, pero con una situación política tan compleja. Y han visto en ese reportaje a Francisco El Abeme, un reconocido abogado que lleva tanto tiempo aquí en el exilio, que es un canario más. Señor Ela, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por invitarme. Para hablar un ratito más sobre la situación de Guinea, que teniendo en cuenta la situación política en la que vive desde hace tanto tiempo, llama la atención cómo el foco internacional pues no se acerque de vez en cuando a Guinea, si lo comparamos con lo que pasa, por ejemplo, con Venezuela. Sí. Bueno, nos encontramos con una situación realmente extraña, ¿no? Parece ser que en la mentalidad occidental cosas como las que pasan en Guinea es lo normal. Es lo normal que pasen estas cosas en África porque, bueno, como suelen decir, el africano tiene sus costumbres, la democracia, lo que se llama en Occidente democracia, parece ser que no es una cosa nuestra habitual, no es lo que nos corresponde, ¿no? Y por eso nadie habla de estas cosas. Es decir, estoy seguro que si la presión que se ha hecho en estos momentos sobre Venezuela se hubiera hecho sobre Obiang, ya en Guinea ya tendríamos democracia. Lo que pasa es que a nadie le preocupa eso porque entienden que es lo normal. Es más, ni siquiera es cuestión ideológica, es una forma casi inconsciente de continuar con el colonialismo, es lo que yo siempre suelo decir, porque realmente a la hora de relacionarse con los países africanos, como digo siempre, el europeo ni es de izquierda, ni es de derecha, ni de centro.
es simplemente un heredero del colonizador. Entienden que esa es la relación que hay que tener con África y esto es lo que queremos cambiar. Claro, y 50 años han pasado desde que fuera independiente, 50 años en los que apenas ha cambiado nada, salvo que se ha extendido esa mano de hierro, ¿no? Con la que Obiang y su familia gobiernan. Sí, no ha cambiado absolutamente nada. Hombre, ha aflorado más la riqueza de Guinea. Ya nosotros lo sabíamos que contábamos con suficientes recursos como para poder crear una nación digna, poner en marcha un Estado de derecho que pudiera funcionar perfectamente porque hay suficientes recursos. Y hoy el guineano, la guineana está mucho más preparado que en el año 68, lógicamente. Pero ahí es donde sufrimos esa extraña actitud de Occidente de no querer saber absolutamente realmente lo que está pasando en los países africanos. Pero ya no solo el caso de Guinea, el caso de Guinea en concreto, no quieren saber nada. Y son gente que sí están sacando su partido de la actual situación guineana. Pero se entiende, señor Elá, cuando se habla de a lo mejor de algún país africano con el que a lo mejor la distancia tanto de espacio como de cultura, pero claro, con Guinea hubo lazos muy estrechos, que hemos visto en el reportaje, algunas familias canarias que también vivieron allí, pero había lazos muy estrechos hasta el punto de que era una parte más de España. Es porque el proceso de descolonización de Guinea fue realmente un fracaso. Un fracaso. Es decir, bueno, tiene su explicación. Nadie plantea el colonialismo como un periodo de aprendizaje del colonizado. Es decir, que llegado a un tal punto, ya bueno, le consideramos lo suficientemente maduro como para que pueda usted seguir su vida independiente. Entonces, claro, como esto no se planteó así y la descolonización fue tan desastrosa, pues prácticamente lo que se ha hecho. Tenga en cuenta que hoy todavía está ahí presente la ley que declaró a Guinea Ecuatorial materia reservada. O sea, que no se puede hablar cuando hay una ley que prohíbe hablar de Guinea. Esta es la gracia que tiene la actual situación guineana en relación con España, ¿no? Es decir, hay un país que se supone que es el que nos ha descolonizado y tiene que vigilar lo que está pasando en Guinea o tiene que darlo a conocer al mundo, pues es el primero que nos declara materia reservada. Y entonces, al ser materia reservada, nadie habla de Guinea. Eso es todo lo que está pasando. Decía que a lo mejor la relación con Canarias, pues lo estamos viendo en el reportaje de María Herrera, hubo alguna que otra relación comercial, algunos barcos, pero familias que viven allí no eran exactamente demasiadas, pero sí que algunas tuvieron fuerte arraigo. Hay que reconocer que las relaciones canario-guineanas fueron casi inexistentes. Esto tiene también su explicación. Sí recuerdo que había unas familias muy importantes, preponderantes dentro de la colonia española, pero relaciones así como las que Canarias pudo tener con Cuba, con Venezuela, no. Eran diferentes. No, eran diferentes. Claro, y a día de hoy, una persona que a lo mejor como es su caso, huyó de Guinea hace décadas, no podría jamás pensar en regresar. No, lo decía usted. No, porque no tiene sentido que uno regrese donde posiblemente va a poner en juego su vida. No tiene sentido, ¿no? A mí me gustaría volver a Guinea, realmente. ¿Por qué? Porque me siento ahí mucho más útil de lo que lo puedo ser aquí. Me siento ahí mucho más, o sea, que ahí me necesitan más que lo que me pueden necesitar aquí. Pero oiga, uno no va ahí a jugarse la vida. ¿Por qué? Porque una familia ha declarado a todo un país en su finca y entonces mientras siga siendo Guinea la finca de los Obiang o de los Nguema, como yo digo, la dinastía de los Nguema, yo no tengo ningún interés en regresar ahí. Claro, y además es lo que sigue llamando la atención, que persista 5 décadas después, que no haya cambiado nada, que haya pasado el poder de padre a hijo, cada día a primo. Lo empeoran. Cada día lo empeoran. Yo siempre digo que llevamos 50 años en los que no sale ni una noticia positiva de Guinea. Después que nos dijeron que teníamos petróleo, no hemos vuelto a tener otra noticia positiva. Y el petróleo, como digo yo siempre, para los países... Quizá el petróleo es lo que perpetúa también esta situación. Claro, ¿no? porque lo que es fuente de riqueza para determinados países, para los países de tercer mundo,
es la desgracia de estos países, porque desde que aparece el petróleo caen los buitres sobre ese país y ya no hay nada que hacer ahí. Es decir, que el pueblo guineano no disfruta del dinero que entra en Guinea por el petróleo. ¿Por qué? Porque primero ya se lo llevan los que lo tienen que llevar obligatoriamente porque creen que es su derecho. Y segundo, los que están ahí para poder administrar las migajas que dejan, también las vuelven a robar al pueblo para traérselas a Occidente otra vez, ¿me entiendes? Es decir, no sé si en pocas palabras nos podría decir qué tendría que pasar en Guinea para que se recuperara, aunque sea progresivamente, un cambio la de gobierno, un cambio de gobierno total. El gobierno y su familia tienen que desaparecer de Guinea. Mientras no ocurra eso, Guinea no tiene ni una posibilidad de poder regenerarse como país, porque aparte de los problemas inherentes a un país nuevo, están los problemas crónicos. Claro. Y los problemas crónicos son que las fronteras coloniales se trazaron con una arbitrariedad que iba separando pueblos y familias. Es muy fácil que usted, por ejemplo, en la zona nuestra del norte, Nevivín, usted puede encontrar una familia que tiene miembros en Camerún, miembros en Guinea, miembros en Gabón, miembros en el Congo y miembros en Centroáfrica. O sea, fueron separando arbitrariamente a los pueblos y, claro, así no se puede construir una nación. Claro. Luego encorsetaron dentro de unas fronteras artificiales a pueblos que en principio no tenían ni ese entendimiento, no tenían conciencia de nación. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Construir una nación, pero una nación no se puede construir desde la dictadura o desde la tiranía. Bueno, pues hemos conocido un poquito, solo un poquito más de la realidad que se vive en Guinea Ecuatorial, gracias a Francisco Elabeme, que es exiliado, pero un canario más, lleva aquí 40 años. Un canario, sí. Y al que le agradecemos muchísimo que haya estado esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Señora Elabeme, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes. Vamos a hablarles de otras cuestiones. Los investigadores que descubrieron el gen de la muerte súbita que afectaba a una numerosa familia de la comarca de Las Tirajanas, en Gran Canaria, han hecho ahora balance de sus estudios. Después de una década, las muertes en estos portadores han terminado. Un linaje familiar de la zona alta de San Bartolomé de Tirajana afectado por el gen de la muerte súbita. Es una enfermedad esquiva, de difícil diagnóstico, poco predecible y poco previsible, y también poco reproducible, porque realmente a veces el primer síntoma era la muerte súbita. Se estudiaron a 2.000 personas vivas con raíces en Tunte y se comprobó que 250 padecían taquicardia ventricular catecolaminérgica familiar. Un gen que modificaba un canal del corazón, un canal eléctrico del corazón, y que producía la aparición de arritmias ventriculares y la muerte súbita. Decidimos empezar a tratarlos y bueno, pues no salió bien. Ahí, como he dicho antes, no ha habido más muertes. Carmelo Pérez quiso ayudar y estudió los archivos eclesiásticos y civiles y se percató de que todos tenían un antepasado común de 1804. Ver a una joven cuyo último gesto fue darle un beso a su pareja en la cumbre de Gran Canaria y desvanecerse en las manos del chico, que a mí me impactó tanto que esa fue la suficiente motivación para actuar, ¿no? Tras el hallazgo, no ha fallecido nadie más por esta causa desde hace una década. Es más, el pasado año nació el primer bebé libre del gen mortal que acompaña a la familia desde el siglo XVIII. Han pasado 10 años desde que comenzara la famosa crisis económica que se cebó especialmente con el sector de la construcción. Una década después parece que se vuelve poco a poco a los valores que había antes de la recesión. La crisis económica de 2008 afectó de lleno a las islas. Varios sectores se resintieron, sobre todo el de la construcción, destruyéndose un gran número de empleos. A partir del año 2008, esa destrucción de empleos se mantuvo en el tiempo. La situación del desempleo en el 2008 en Canarias estaba en un 11,8%. Hoy está en un 20%. 10 años en los que la economía canaria, según los expertos, no ha cambiado. Prácticamente estamos al nivel, en términos del Producto Interior Bruto de Canarias, ha crecido muy poco, apenas un 1% en estos 10 últimos años, después del batacazo de la crisis. Y desde el punto de vista de los sectores económicos, la estructura es muy parecida, con una gran diferencia respecto al 2007, que es que la construcción, como todos sabemos, sufrió bastante los efectos de la crisis y está pesando aproximadamente casi un 10% del Producto Interior Bruto de Canarias. Ser un 10% de nuestra economía ha pasado casi a la mitad, un poquito más del 5%, ¿no? Apostar por la formación sigue siendo la mejor herramienta para hacer frente al desempleo.
la importancia de estar bien informados, cómo eso pues mejora la empleabilidad, porque nunca sabemos pues las circunstancias que pueden acontecer en un momento determinado, y eso nos da más margen y nos permite pues tener esa mayor capacidad de contratación. Creo que lo que hay que intentar es aprender y estar preparados para seguir afrontando retos. Esta crisis ha dejado experiencia, ahora todo se mira de distinta forma. El reto es conseguir diversificar la economía. Y si este fin de semana ha comprado algún medicamento, se habrá dado cuenta, la caja incluye un nuevo código para verificar la autenticidad del producto. Es el resultado de una nueva directiva europea en la que se lleva trabajando ya 3 años toda la industria farmacéutica. Es el nuevo código que ya incorporan los medicamentos y que desde este sábado se leen en todas las farmacias de España. Antes pasábamos este código que no nos daba ningún tipo de información y ahora pasamos este código que lo lee perfectamente, pero también nos incluye el lote y la fecha de caducidad. A partir de ahora se van a controlar por caja individual. Cada caja va a tener un código único. Un nuevo código desarrollado por la industria, las empresas distribuidoras y también las farmacias, que al paciente le supone una mayor garantía de seguridad. Lo que asegura es que el medicamento que está dentro del envase es el que puso originalmente su fabricante. Porque en España haya muchas falsificaciones, pues no. Pero si hablamos de fuera de los canales de farmacia hay muchas falsificaciones vía online y en otros países europeos. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas recomiendan a los pacientes que, a pesar de este cambio, acudan siempre a las farmacias con la correspondiente receta electrónica. Lanzarote va a contar con la primera piscina pública olímpica de la isla, que va a estar situada en Arrecife, una obra que se incluye dentro de la remodelación de la ciudad deportiva de Lanzarote y que va a suponer una inversión de unos 6 millones de euros. Una piscina climatizada con fuentes de energía renovables que va a estar situada en un edificio bioclimático. Por tanto, se va a aprovechar al máximo la ventilación y la luz natural. Va a estar disponible para la práctica de natación de máximo nivel, sincronizada y waterpolo. El edificio albergará además el Centro Insular de Información Juvenil. Creemos que es la hora, que es el momento de ser ambiciosos. Las arcas de la institución están muy saneadas. La ciudad de Arrecife lo merece y lo necesita. Necesitamos pensar en grande. Y los amantes de los vehículos clásicos tuvieron ayer domingo una cita en El Hierro. Se lanzaron a la carretera 22 para disfrutar de un domingo de ruta por toda la isla. Hasta el momento no había un club que reuniera la afición del motor y recientemente se ha hecho una realidad con ese club Ferruncar. Para celebrarlo tomaron como punto de partida la capital herreña y recorrieron los 3 municipios exhibiendo estos coches que están perfectamente conservados y son auténticas joyas. Vamos a parar para la publicidad y a la vuelta vamos a tener tiempo para echar la vista atrás a través de la fotografía con esas imágenes del ayer, que es el título de la exposición que el veterano fotoperiodista Trino Garriga pone estos días en el Parlamento de Canarias, que nos trasladan, por cierto, esas fotos a la Venezuela de los años 60 y 70. Enseguida hablamos de este asunto con él. Hasta ahora.